Bienvenidos a nuestro podcast del quindiano.com y me encuentro con Wilmer Vázquez Bonilla, con quien estaremos hablando un poco de libros, de historias y de toda esa motivación que tiene para escribirlas y hacerlas un poco realidad. Wilmer, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y por dónde comenzamos? ¿Por las cadenas invisibles o el séptimo COVID? Buenas tardes, muchas gracias por las cadenas invisibles. Listo, Wilmer, ¿de dónde nace la idea de llevar a cabo este proyecto literario? La obra es muy extensa, pero pues la resumo en que prácticamente es la vida de mis padres y mis hermanos. Nosotros somos desplazados de la violencia y quise plasmar esta obra como un recuerdo, tenerla y que el que la lea se entera de que pues, por más situaciones adversas que hayan en contra de uno o un familiar, la venganza es lo último que se debe hacer. ¿De dónde le nace la idea? Pues, o sea, nos dice que es algo autobiográfico en cierta manera, pero ¿cómo empieza usted a gestarla para construirla en palabras y escribirla? ¿Y qué tanto tiempo le ha tomado de su vida poder cristalizarla? Tiempo, 7 años. Durante 7 años reuní pues información. Hay una anécdota que yo fui miembro de la Policía Nacional y en una parte donde estábamos pues de desorden público, como se dice, infortunadamente el río se creció y se me llevó el borrador que tenía. Entonces nuevamente inicié. Y entonces, viendo la situación actual y que muchas personas o los grupos piensan que tomar ¿cómo se dice?, la justicia por sus propias manos es la única solución. Y yo quiero dejar esta obra, el que la lea se entera de que pese a todo lo que nos sucedía a nosotros y a unos amigos de la infancia, nunca la tuve como opción, una venganza o algo por el estilo. Usted empieza a gestar esta obra, Las cadenas invisibles, cuando era miembro de la fuerza pública, Sí, o ya retirado. no, aún cuando estaba activo, sino que yo terminé en Medellín y la realidad es que hay muchas personas que viven, por decirlo así, entre comillas, una vida normal, pero si uno ve al fondo, esas personas están atadas a algo, el narcotráfico, la delincuencia común, están atadas a la prostitución, por eso quise plasmarla, estando activo, que esas cadenas que muchos tenemos y otros absorben, pueden ser rotas o quebradas por la cultura, en este caso la literatura. ¿Tiene usted algún un método de trabajo? ¿Escribe en las mañanas, en las noches? ¿Escribe, digamos, por horas, por instantes? ¿Va rayando durante el transcurso del día? ¿O hay algún método en particular? Pues actualmente pues tengo una agitación que el insomnio, luego de las 3 de la mañana, lo aprovecho y entonces durante esa hora de 3 a 7, 8 de la mañana estoy escribiendo. Como buen escritor que usted puede empezar a decir que es, también tiene muchas lecturas. ¿Cuáles son los tipos de autores que lo influencian o de los que usted ha poco a poco aprendido a cómo se escribe, qué líneas va a tomar, qué estilo va a adquirir usted? Actualmente pues me dedico mucho tiempo al maestro Gabriel García Márquez, a la mexicana Lorena Anquie, Mario Mendoza. Son los autores con los que más me he identificado. De todos ellos, Mario Mendoza tiene un argumento es como se dice, que lo atrapa a uno. ¿Ha escrito usted constantemente? Pues, ¿escribe usted a diario o lo hace, digamos, en otra disciplina distinta, cada semana o cada mes o va rayando poco a poco? ¿Cómo es ese método? Ahora, actualmente, pues, como te dije, trabajo en las madrugadas, pero lo alterno con la pintura. También me gusta mucho la pintura, empíricamente, porque infortunadamente no logré acceder a una facultad tampoco, ni de Bellas Artes, menos universidad para el tema de las letras. Entonces alterno la pintura con la escritura. Cuando usted ve ya terminadas las cadenas invisibles, escrita, terminada hasta la última página, ¿cómo logra llevarla a cabo la edición, la publicación ya, llevarla a la impresión? Pues la realidad es que con un préstamo que hice, porque la situación, pues no creo que sea el único que no tiene una respuesta favorable de apoyos estatal, entonces hice un préstamo y logré la edición del primer libro. ¿Y a dónde ha llegado este libro? ¿Hace cuánto lo editó, perdón? ¿Hace cuánto fue publicado? ¿Y a qué partes ha hecho que llegue? ¿A quién se lo ha enviado? ¿A alguna feria del libro? ¿Qué le han dicho también las personas a quienes les ha regalado una obra? ¿O la ha vendido también? Principalmente a los compañeros egresados, les vendí libros, familiares también,
y uno que otro conocido. El libro pues lo envié a la biblioteca del Congreso, a la biblioteca departamental, lo envié a unos compañeros que están en el extranjero, y las personas que han leído el libro se han conmovido mucho, inclusive no diferencian la ficción de la realidad. Precisamente esa parte de la ficción y de la realidad, ¿qué tanto tiene de realidad del libro y qué tanto tiene de ficción? La realidad del libro prácticamente llega hasta la última página. Lo último es, ya al final, es que es un sueño que siempre he tenido con el tema de la pintura. Quise hacer un Guinness Records en la ciudad de Medellín, busqué a la policía, pero pues nunca me tuvieron en cuenta, no lo pude hacer. Pero entonces en el libro pues me di la tarea de realizarlo, porque es un sueño y en el libro lo realizo. La única ficción es esa, de resto en el libro se va a encontrar con una realidad tras otra. ¿Siente que contó todo lo que quería contar en Las Cadenas Invisibles o le quedó faltando algo? No, falta, porque yo estaba muy niño y pues mi madre ahora pues, tiene muchos quebrantos de salud, entonces la memoria de ella le ha fallado. Ese espacio faltó, y estando activo en la policía faltaron muchas cosas que por obvias razones no las podía contar, pero algún día pues las podré contar. ¿Llegan para otro libro de pronto? ¿También hay cuentos en sus trabajos o son obras de largo aliento como se llaman las novelas? No, también hay cuentos. Pero como te digo, todo es empírico. Yo soy emergente, no he tenido la capacitación de nada, no he pisado una universidad. Actualmente hay un libro que la editorial Volar de Medellín y Bogotá sacaron una convocatoria de varios cuentos de terror. Uno de ellos figura en ese libro que se llama Damián, la sonrisa del mal. Y el libro se llama Vestigio, antología de suspenso. Cuando sus familiares se dan cuenta que usted hace un préstamo para editar su libro con recursos propios, ¿qué le dicen? Aparte de que está loco. Pues que es la única forma de seguir, que es la única forma de bregar a sobresalir y seguirlo haciendo. Pues ya los préstamos se agotaron, entonces mirar como con el tema de los cuentos es más fácil el tema de los cuentos que el tema en sí, la novela completa, pero todo toca costearlo por los propios medios. Hablemos un poco del séptimo COVID, confinamiento a través de un reality show. ¿Esta historia es toda después de la cuarentena o empezó a gestarla durante la cuarentena? Empecé a estar durante la cuarentena. Pues esta sí tiene más ficción que la primera, pero la parte dramática de esta obra quise hacer como un paralelo entre la vida que lleva un militar o un policía secuestrado y lo que se vio en la cuarentena, que muchos noticieros decían que era muy desgarrador ver a alguien encerrado y que no podía salir, cuando los compañeros que estuvieron secuestrados infortunadamente no podían ni siquiera comer lo que exigían, no tenían luz, no se comunicaban con sus familiares, las necesidades fisiológicas tenían que hacerlas frente a los demás. Entonces en sí hice ese paralelo para que llamaron un llamado de atención, que muchas cosas peores podrán pasar, entonces no rasgando las vestiduras frente a una situación que fue más llevadera, todos en casa. Hubo gente pues obviamente que de pronto quizás no tenía la comida, pero la realidad de comparándolo con un secuestro no tenía ni siquiera el 10% de drama. ¿Y cuál es el personaje principal del séptimo COVID? ¿Hay alguien que lleva el hilo dramático, el que está contando su historia alrededor de ese marco que usted nos dice? Es una joven que resulta siendo mi hija, la que cuenta la historia, que es una carta que le envió a ella en el secuestro. En sí sale siendo mi hija la promotora de este libro. ¿Usted también se inspira entonces en este tema de secuestro y todo en algunos conocidos suyos de la policía, compañeros quizás? ¿Adquiere algo de ellos en esos rasgos o simplemente ficciona todo basado en lo que escuchó? No, el tema de secuestro sí, tomé el contacto y gracias a unos compañeros que infortunadamente vivieron ese flagelo y me lo contaron en carne propia, que me quedé cortico en palabras, en describir un día que prácticamente para ellos era como una década, me quedé cortico, pero los compañeros me aportaron mucha información y pues obviamente lo que se ve a diario en otros temas que salen en el periódico, pero en sí fueron compañeros de la institución. Si Cadenas Invisibles fue llevado a cabo en su publicación gracias a un préstamo, el séptimo COVID, ¿cómo logró llevarse a cabo su impresión? Igualmente,
pero pues tomé contacto con una editorial, entonces, de Cadenas Invisibles saqué 500 ejemplares. El séptimo COVID, entonces imprimí y la editorial solamente me envía, si le pido 10, me envía 10, si le pido 20, me envía 20. Me sale mucho más económico. Obviamente toca pagarlos, pero no la exorbitante suma que pagué con Cadenas Invisibles. O sea que entonces también se va aprendiendo poco a poco este tema del negocio, de lo que es el arte, porque en últimas escribir también es un negocio, es un emprendimiento. Hay gente que vive de escribir, hay gente que vive de pintar. No siempre el arte tiene que ser algo de poner la coquita y de la lástima. Es algo que se aprende también en ese sentido. Exactamente, sí. Y sea como sea, es una empresa. No estamos lejos de la Feria Internacional del Libro. Es una empresa que mueve mucha, pues aparte de masas, también es el tema económico. Pero sí, aprendí que infortunadamente no todo cuando se consigue con un dinero, como en la primera novela, no siempre va a tener ese eco, esa recepción de la comunidad. ¿A dónde ha llegado el séptimo COVID y hace cuánto que se terminó de publicar? O sea, ¿hace cuánto ya la tiene físico? Igualmente, pues el séptimo COVID ha tenido la misma trascendencia, inclusive pues en las páginas de autores editores y en Amazon se encuentran estas obras, y también en el Congreso muchos compañeros en España hay como 10 compañeros que tienen el ejemplar, y pues, la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca Departamental de acá del Quindío, la Biblioteca Departamental de Antioquia, es donde he llevado la obra. ¿Y la rutina fue la misma que con las Cadenas Invisibles? ¿El mismo modo de escritura, el mismo método o varió de pronto en algunas cosas? Fue muy similar, pero sino que era como, pues ya uno estando adulto, como se dice, y a diario veía las noticias, entonces me alimenté mucho de las noticias y de versiones de amigos y familiares que infortunadamente padecieron esta pandemia. ¿Qué fue lo más difícil de la escritura de ambas novelas? En Cadenas Invisibles, ¿qué fue lo más difícil? Y en el séptimo COVID, ¿qué fue lo más difícil? En Cadenas Invisibles, pues los recuerdos, las remembranzas, porque en la foto de la obra nosotros prácticamente perdimos todo por culpa de los grupos al margen de la ley, y recordar que para esa época la mayoría de capítulos estaba en compañía de mi padre, pero pues infortunadamente él ya no se encuentra en este mundo, entonces esa remembranza fue difícil. Y con el séptimo COVID, saber que en muchos países las víctimas eran reales y familiares y amigos cercanos se marcharon pronto, aún sin terminar el libro. Finalizando el libro también pues con una parte de ficción, pero que es la realidad, que ante eso solamente nos queda acudir a Dios. Por máximo la ciencia, el único es Dios. ¿Viene alguna obra después de estas dos? ¿Está pensando en algo o está de momento dejando que se repose un poquito el momento y ahí va armando algo en la mente, o ya tiene pensado un tercer libro? No, actualmente ya estoy en 2 novelas y terminando un cuento para una convocatoria que hay a finales de mayo. Son cuentos de terror, me gusta, me fascina el terror, y una novela muy social que pues, un poquito extensa, valga la redundancia, hacer como una pequeña propaganda, que es una novela futurista, como me imagino yo a Colombia en el año 2050. Bueno, ¿dónde pueden encontrar las personas estos 2 libros? Si quisieran comprarlos, algún número telefónico, sus redes sociales, ¿cuáles son? Para que los sigan y estén al tanto de estas obras que usted no solamente está promocionando, sino también las obras por venir. Muchas gracias. Mi número telefónico es el 301-603-1490. Y en Instagram me encuentran como @vilmer.libroarte. En Facebook, pues Vilmer Vázquez Bonilla, es un nombre un poquito difícil de encontrar y en autores editores se encuentran estos libros, y en Amazon igualmente. Vilmer, muchas gracias por estar con nosotros en el podcast del Quindiano.com y muchos éxitos con estos libros y también por las obras por venir y el rigor y la disciplina que quiere imprimirlos. No, a ustedes muchas gracias, que Dios los guarde, los bendiga, y no saben qué felicidad siento yo de empezar a mostrarme, porque la idea de uno es no buscar de una vez la fama, pero no, empezar a mostrar y que mucha gente se vincule a uno y buscar otros autores de acá de Armenia y del Quindío que nos integremos y nos unamos, porque el chiste de la cultura y la literatura es no ser una isla. Pienso yo que si más hablamos el mismo idioma sería mucho más fácil para trascender.